hermanos, Dios les bendice. Nos saludamos desde aquí desde la congregación Aleph-Tab. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales, nuestros hermanos que vienen aquí en Aleph-Tab a los clientes, y nuestros hermanos en Aleph-Tab Irapuato, y a nuestros hermanos de León de Judá. Seguimos con lo que es el estudio de Bereshit, el estudio de Génesis. Tenemos la parte de estar estudiando las escrituras de acuerdo a como lo menciona, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Shalom, shalom. Y bueno, la idea, nos quedamos la semana pasada hablando un poquito acerca del estudio de Génesis. Estamos en el número 6, Génesis, y veíamos la semana pasada todo lo que conllevaba a la situación del inicio del capítulo 6. Es como nos habla de un relato de algo que sucede en la historia, de algo que sucede. Nos metíamos a revisar la semana pasada inclusive la etimología de las palabras, en donde encontrábamos precisamente qué era lo que había sucedido, ¿no? Habíamos establecido lo siguiente. Veíamos que el relato nos habla de que cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, nos dice la escritura, sobre la tierra y tuvieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Estoy leyendo de la versión NBI. En otras versiones, como la Reina Valera, sucede que cuando los hijos de Dios ven a las hijas de los hombres, les gustaron y tuvieron hijas. Nos dice la escritura aquí que entonces tomaron mujeres a todas deseables. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por esto vivirá solamente 120 años. Esa es desde la versión Reina Valera. Pero establecíamos, por ejemplo, la NBI, y la Reina Valera dice lo siguiente. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse por la faz de la tierra, y les dieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran del mundo, tomaron a las mujeres y cogieron entre todas. Establecíamos la semana pasada que hay dos corrientes en teología acerca de este aspecto. Y una de ellas era precisamente que cuando hablaba, hacía una connotación de los hijos de Dios, se referían algunos a los hijos de Set. Después de que Abel es muerto por Caín, dice la escritura que Adán vuelve a unir a su mujer, y ahora Adán, que Yahweh los bendice, con el nacimiento de Set. Entonces, una rama de la teología menciona que estos hijos de Dios son los descendientes de Set, que cuando vieron los hijos de Set, que las mujeres eran hermosas, bueno, tomaron para sí mujeres, y entonces la tomaron para ellas porque tuvieron hijos. Sin embargo, el mismo contexto, recuerden que la parte de las escrituras nos menciona que una regla de interpretación básica será el contexto. Y vamos a encontrar que en el contexto en el que están sucediendo las cosas, dice la escritura que los hijos de los hombres empezaron a multiplicarse. ¿Qué quiere decir? Que era algo normal y era algo natural el que los hombres se multiplicaran. ¿Qué quiere decir? La única forma en donde la humanidad se puede multiplicar es cuando se unen un hombre y una mujer. No hay otra forma en que los hombres, aunque el día de hoy haya quien dice que pueden aún los hombres quedar embarazados, inmensamente reprobados, bueno, la única forma de traer vida es cuando se unen un hombre y una mujer. Sin embargo, estamos viendo en el contexto que si esto fuera, no habría como que una razón de ser el que Dios hiciera mención específica a los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Sin embargo, cuando entramos al texto, vamos a ver que aquí hay una situación diferente que nuestro Abba resalta, y nuestro Abba señala. Dice: cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, dice, ellos les gustaron y tomaron para sí estas mujeres. ¿Y eso qué genera? Dice, genera nuestro Abba. Dice: y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días 120 años. Aquí se estaba refiriendo a que Dios no iba a contender con la conducta del ser humano, y cuando se estaba hablando de 120 años,
vamos a ver que no se estaba refiriendo a los años en cuanto a edad cronológica, sino se estaba refiriendo, vamos a encontrar que después del diluvio vamos a encontrar a Abraham que vive más de 120 años. Abraham vive más de 120 años y entonces vamos a decir, bueno, pues, no que los días del hombre van a ser 120 años. ¿Qué va a pasar? Que literalmente se estaba refiriendo a qué? A los tiempos del ciclo de la tierra, ¿no? Que se estaba refiriendo a los 50 jubileos, ¿no? Que es a lo que se estaba refiriendo, ¿no? Entonces, cuando estaba hablando que el tiempo de los hombres serían los 120 años, se está haciendo referencia a los 120 jubileos. Si ustedes multiplican 120 por 50, ¿cuánto les da? 6,000, que estamos nosotros prácticamente terminando la parte del año 6,000. ¿Cuándo sería el tiempo final de la humanidad? Dice, durante 6,000 años. ¿Cuándo es creado el ser humano? En el sexto día, que es puesto el ser humano inclusive como cabeza de toda la creación, pero el séptimo día, Dios por eso lo aparta, lo separa, lo hace diferente, lo santifica todo el resto de los demás días de la semana. ¿Por qué? Porque estaba refiriéndose también a una cuestión del gobierno. El gobierno que sería establecido por el Mesías será un gobierno completamente diferente a los 6,000 años que el hombre ha gobernado la tierra. Entonces, no es casualidad que dice Dios, no voy a contender con el hombre para siempre, porque él es carne. Sus días serán, ¿cuánto? Serán 120 años, que estaba refiriéndose a 6,000 años en total, considerando la parte de los jubileos. Y entonces vemos la connotación que introduce Yahweh en ese mismo tema. Dice, y había gigantes. Ya toda la semana pasada estuvimos revisando, establecíamos que los hijos de Dios, en la misma connotación bíblica revisábamos en Job, aparece la explicación de los hijos de Dios refiriéndose en un contexto a seres angelicales y a Satanás. Dice en el libro de Job que cuando los hijos de Dios se presentaron delante del Eterno, venía entre ellos ¿quién? Venía también entre ellos Satanás. Y esto sucede en dos ocasiones. Entonces, la connotación como tal, si ustedes inclusive revisan la versión de la Septuaginta, van a encontrar que literalmente lo que se traduce como hijos de Dios aparece o se traduce como ángeles. Entonces, era sabido para ellos que no se estaba refiriendo a hombres. Un ser humano más un ser humano que va a producir otro ser humano. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver que la palabra, nos metimos a la raíz de las palabras y vemos que Ben en hebreo es hijo. Y entonces cuando se está refiriendo a los Ben Elohim, está haciendo referencia a una connotación de un tipo específico de un ser creado. Y cuando se refiere el texto a las hijas de los hombres, se refiere a las Ben Adam, que quiere decir a las hijas de Adán. Entonces estamos hablando de dos especies diferentes que se unen y que dan como consecuencia la parte de los Nefal, que quiere decir el Nefal en hebreo, la parte se traduce como gigantes, por la parte del Nefal es los caídos, los que caen. Y entonces es bien interesante porque se cree que ahí viene la parte de los espíritus demoníacos. De hecho, uno de las versiones, por ejemplo, en el libro de Enoch, que sabemos que no es necesario, no lo podemos considerar como para sacar teología de ahí, pero sí nos da algunas referencias de lo que los mismos apóstoles hablan y hacen referencia al libro de Enoch en algunos contextos. Y habla de esos seres que han caído, esos seres gigantes que murieron, no van a resucitar, pero sus espíritus estarán deambulando por toda la tierra, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas interesantes que pasar. Dice, la segunda dice, arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón y dijo Yahweh, raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde la bestia hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Yahweh. Este es un dato también interesante que nosotros podemos ver, porque vamos a encontrar que no solamente, dices tú, si la connotación o el ejercicio que Yahweh quería hacer, el juicio que Yahweh quería hacer era sobre la humanidad, ¿por qué destruir a toda la creación per se? ¿Por qué destruir a la parte del ganado, a las aves, a los reptiles? ¿Por qué? Porque toda la creación se había corrompido, toda la creación había caído. De hecho,
una de las cuestiones que se habían hecho, se había alterado la genética. Mucha de la mitología que vemos en diferentes lados, en donde vemos que el centauro, que es la mitad caballo y la mitad ser humano, vemos al fauno, que es una parte de cabra y otra parte de ser humano, vemos al minotauro, que es cabeza de toro, y así en diferentes lados tienen esas connotaciones. Inclusive recuerdan ustedes las mismas, el dios dragón, ¿se acuerdan cómo está establecido? Mitad pez, mitad ser humano. Los dioses de Egipto vamos a encontrar que tienen cuerpos de seres humanos pero cabezas de animales. Entonces, ¿qué es lo que hace Yahweh? Dice, Yahweh va a hacer, cambia toda la tierra, ¿no? Dice, voy a destruir toda la tierra. Y esto, es bien interesante, tomando la connotación de lo que es el Mikvah, ¿no? Que es el diluvio como tal, se debe de considerar como un Mikvah, como un sumergimiento. ¿Qué pasa? Entras a las aguas, pero vas a salir de las aguas siendo alguien diferente, alguien nuevo. ¿Qué va a pasar entonces con la creación? Yahweh manda un juicio, pero en ese juicio Yahweh lo que estaba buscando hacer era que realmente establecer una nueva creación, que las cosas viejas pasaran y que aquí todas pudieran ser hechas nuevas, ¿no? Y entonces vamos a ver que esto se va a dar en la connotación de la preservación de la especie. Y algo que es interesante que echa por tierra la teología dispensacionalista, que nos habla de que la gracia solamente la encontramos en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que dice el capítulo 6, el versículo 8, dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Yahweh. ¿Qué estamos viendo aquí? Vamos a encontrar que la gracia no es algo exclusivamente del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, sino que la gracia vamos a encontrar que es algo que aparece desde la Escritura, aparece desde el Tanaj, desde la Torah, porque nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su misericordia, dice que su misericordia se renueva cada mañana, y su gracia, su favor no merecido lo hemos obtenido desde siempre. Él siempre ha buscado la forma en donde nosotros nos podemos acercar. De hecho, vamos a encontrar más adelante que ya cuando se establece la parte de los sacrificios, Él está proveyendo el medio de salvación, el medio en el cual las personas se podían acercar a Dios a pesar de que las personas fueran pecadores. Entonces esto es interesante, ¿por qué? Porque había una forma de acercarse a Él, pero Él establece la forma y el medio en donde Él dice, yo quiero estar junto con el pueblo, yo quiero estar junto con mi pueblo, yo quiero estar junto con ustedes, yo quiero trabajar con ustedes, yo quiero que andemos caminando en todos esos caminos de verdad y en esos caminos de justicia. Y entonces cuando dice la Escritura que Él haya gracia delante de los ojos de Yahweh, ¿qué es lo que literalmente está sucediendo? Y literalmente estamos viendo que la palabra gracia significa un favor no merecido. ¿Qué quiere decir? Que Noé no se gana el favor de Dios, no se gana, no es de que Noé fuera el único, porque lo vamos a leer en el contexto, que pareciera que Noé era, si bien era un hombre justo, pero la palabra como tal, gracia, vamos a encontrar que nos está hablando de ese favor no merecido. ¿Qué vamos a encontrar? Dios siempre, la única persona que no ha pecado, ¿es quién? Es Yeshua HaMashiach. Pero hay algo interesante en cuanto a Noé. Y dice la Escritura, por ejemplo, en Efesios, dice la palabra que Dios a los que conoció también predestinó. Y a los que predestinó, no, también justificó. Y a los que justificó, ¿qué quiere decir? Que Dios conoce la forma en cómo vamos a actuar todos y cada uno de nosotros. Y dice que la fe no es por obras para que nadie se gloríe, eso es un don de Dios. Pero en ese mismo versículo dice que la fe, dice, Dios preparó las buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Antes de qué? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, esas buenas obras, ¿a cuáles buenas obras se está refiriendo? A la Escritura. La Escritura, ¿cuáles son las buenas obras en las que nosotros deberíamos de andar? No es en que yo me voy a portar bien,
de acuerdo a lo que yo considere que es portarme bien, sino las buenas obras que Dios preparó de antemano. Por ejemplo, Sansón, ¿no? Se corta el cabello y pierde su fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas indicaciones Yahweh ya las había establecido desde el principio. Ahora bien, cuando andamos en ellas, estamos caminando en la verdad, estamos caminando en las buenas obras, y en estas buenas obras es cuando nosotros somos ¿qué? Somos hallados, Yahweh nos ayuda a ser justificados. Bueno, más bien a apartarlos, justificados somos delante de Él. Entonces vamos a ver lo que dice a partir del versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Estas son las generaciones de Noé, y vamos a ver que dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Porque toda carne se había corrompido sobre la tierra. Dijo pues Yahweh a Noé, he decidido huir de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 200 codos de longitud del arca, de 50 codos de altura y de 30 codos su altura. De 30 codos su altura. Gracias. De 30 codos su altura. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver aquí, nos está mencionando que las generaciones de Noé, ¿cómo eran? Dice, perfectas. ¿Qué entendemos con esto aparte de que las generaciones de Noé eran perfectas? ¿Qué me dice? ¿Qué piensan? ¿Qué les llega a la mente? De acuerdo al contexto, ya tuvimos oportunidad en capítulos anteriores en establecer, por ejemplo, quién era Noé, ¿no? Y de dónde venía, y el mensaje oculto que estaba desde las generaciones de Noé, desde Adán hasta Noé, que veíamos que estaba implícito el mensaje de redención dentro de los mismos nombres, ¿no? Que iban a suceder. Pero ¿a qué se estaba refiriendo? Literalmente, si nosotros hablamos y vemos y entendemos que hay un algo de contaminación en la tierra, ¿qué nos estaba dando a entender aquí? Que la genealogía o que las generaciones por las cuales vendría Noé era una genealogía que había permanecido ¿qué? Intacta, que no había sido corrompido. ¿Por qué? Por estos ángeles caídos, que no se había corrompido, que no se había establecido. De hecho, es bien interesante porque por ahí salió un documental en donde decían que Noé inclusive era hijo de que sí, la mamá de Noé, uno de los ángeles se metió con ella, y que cuando nació Noé era diferente a todos los seres humanos porque tenía la piel blanca y los ojos brillaban, pero que veía que era que ese ser que había llegado, que era un ser sobrenatural, y que por eso Dios lo encuentra y haya gracia en él. Esto no es lo que menciona la Escritura. Tenemos que tener cuidado mucho con todo este tipo de cosas, porque luego de ahí dice la Escritura que también por tener comezón de oír nos gustará en la parte de lo que es la sana doctrina. Shalom, shalom. Entonces, ¿qué es importante que nosotros podamos entender aquí? Que el ser humano, dice, las generaciones o la genealogía como tal de Noé, era una generación que no se había corrompido, que no había sido manchada, y que no había sido tocada. Literalmente estamos hablando genéticamente hablando. Genéticamente hablando no se había corrompido. Y entonces es bien interesante que
que el relato empieza diciendo, Noé, dice, ¿era qué? Era perfecto en sus generaciones. ¿Cómo eres tú perfecto en tus generaciones? ¿Cómo podemos ser perfectos en las generaciones? Yo no puedo ser perfecto, yo no puedo estar, si fuera algo que correspondería a nosotros, yo me puedo tratar de enfocar en lo que yo pueda cumplir, pero no puedo enfocarme en lo que cumplió mi papá, y mucho menos mi papá se puede enfocar en lo que cumplió su papá. Entonces, la única forma de lo que se traduce de acuerdo al contexto, que es la perfección en la generación, literalmente nos está hablando de esa connotación de ¿qué? De que no había una corrupción del ADN. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Yahweh? Esto es bien interesante porque Yahweh encuentra quienes son metidos, quienes van a entrar al arca, a quien llama a meter al arca, pero también él es el que va a mandar. Vamos a encontrar que Noé no llena el arca, sino es Yahweh el que le manda a los animales, 2 de cada especie, para que pueda llenar el arca. ¿Por qué? Porque nuevamente Yahweh era el único que sabía qué animales no estaban corrompidos genéticamente. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien quiere contar algo? ¿No? ¿Todo bien? Pues no sé. Sí. Bueno, precisamente estaba leyendo que, porque luego los niños se van con la pinta de que, nada más fueron 2, pero no. Dice que de los animales puros fueron 7 parejas. 7 parejas. Un total de 14, ¿no? Y esto tiene una connotación interesante. Ale, ¿por qué vamos a llegar ahí un poco más adelante? Pero ¿por qué 7? ¿No? 7 habla de la perfección, de la totalidad, pero también era de los animales que no solamente iban a participar para el sacrificio, para la cuestión de los holocaustos, sino también era para qué? Para que eran de los animales que van a ellos empezar a comer. Recordemos que a partir del diluvio, ya Yahweh da la parte de la autorización de que puedan empezar a comer que puedan empezar a comer la parte de la carne. Entonces eso lo vamos a tener un poquito más adelante. Entonces, dice la escritura que engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra y delante de Dios, y toda la tierra estaba llena de violencia. Vamos a ver unas palabras que creo que son importantes revisar en la traducción del idioma original. ¿Me da la siguiente, por favor? Bueno, la parte de la violencia de la tierra nos habla de que había un contexto en donde la maldad, cuando algo se corrompe, siempre no vas a encontrar nada, ni estructuralmente, ni genéticamente hablando, ni socialmente. Cuando algo se corrompe, la condición es de que toda la estructura, por ejemplo, si una estructura y algo queda mal, esa estructura puede hacer que todo colapse. De hecho, no sé si en algún momento vieron hace poco en la Ciudad de México que una plaza se cayó, una parte de la plaza se cayó, y que dicen, ¿por qué? Pues es que algo que no estuvo bien puesto, que no estuvo bien soldado, hizo que toda la estructura estuviera en juego, cayera. Cuando estamos hablando de la corrupción que hace, la corrupción tiene la capacidad, hemos puesto el ejemplo del agua, ¿no? Tú puedes tener un agua 100% pura, pero le pones una gota, basta una gota de ¿qué? De suciedad, para que toda esa agua sea impura. Y es más, es uno de los principios en donde lo puro puede ser contaminado por lo impuro, pero lo puro no puede descontaminar lo puro. Entonces, hablando en cuestiones como que de la física, ¿no? Y es interesante que, por ejemplo, lo menciona porque la característica de la sociedad dice que era que vemos que nos da un parámetro de la connotación de lo que está pasando con el ser humano. Ya se ha corrompido genéticamente hablando, han dejado las leyes del Eterno, han dejado las leyes del Señor. ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Se va a empezar a qué? Se va a empezar a alejar. Se va a empezar a alejar, se va a empezar a alejar, se va a empezar a alejar. Hoy me preguntaba un médico y me decía que qué es la apostasía, ¿no? Y ¿qué es la apostasía? ¿Quién dice? Me dice, ¿qué? Apostasía.
Negar a Jesús. Ajá. Negar al Señor. Estar en el camino y apartarse de él. Cuando ya no conoces y te regresas. Pero literalmente es darle la espalda. La apostasía no la puede cometer un no creyente. Es interesante esto. La apostasía o la connotación de una persona apóstata es una persona que ha conocido la verdad, que ha conocido al Señor, pero ¿qué hace? Le da la espalda al Señor y entonces se empieza a alejar, se empieza a alejar de lo que los preceptos y de los mandatos que nuestro ha establecido. Es interesante esto. Porque toda esa generación, ¿ustedes creen que no conocía a Dios? La generación de los tiempos de Noé, ¿habrá conocido a Dios? Si ustedes, por ejemplo, hacen les voy a dejar una tarea, las tareas son para hacerse. Sí, porque lo hicieron la tarea. Bueno, hagan el cruce para que vean cuánto tiempo vive Adán y hasta qué tiempo le toca vivir en las generaciones hasta Noé. Vamos a ver vamos a ver las generaciones que están pasando y vamos a encontrar que tanto Adán va a estar muy cerca de estar, si no en los tiempos de Noé, pero sí en los tiempos inclusive de Lamec. Entonces, el tiempo en que él va a vivir por el tiempo de cruce que va a estar haciendo entre unos y otros. Entonces, es interesante que nosotros podamos ver que la humanidad sabía quién era Dios. La humanidad no era que fuera una humanidad que desconociera a Dios. Estamos hablando que mientras más cercanos estamos del principio, pues más cercanos estamos a la fuente. Ahora, estamos hablando de que es una generación que vio cosas que nosotros no conocemos. Recordemos que el mundo va a cambiar drásticamente a partir del diluvio. Pero esa generación veía que la tierra no llovía, que un vapor salía, veía la manifestación de nuestro Padre Eterno a través de la creación. Yo no me puedo imaginar cómo era, pero ¿qué pasa? Empezaron a alejarse. Lo vimos desde el capítulo número 4, que empezaron a alejarse, empezaron a corromperse, empezaron a alejarse de Dios. Y cuando tú te corrompes, lo establecemos también, cuando el ser humano empieza a corromperse, en ese momento te sales de la cobertura de nuestro Padre Eterno. Y en el momento que te sales de la cobertura de nuestro Padre Eterno, ¿qué haces? Pues entras en la cobertura, estás sin cobertura, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues los ángeles por eso pudieron agarrar y pudieron tomar. ¿Por qué no tomaron a las generaciones ¿por qué no tomaron a la generación de Noé? Porque era una generación que estaba sometida bajo del abrigo del Eterno. El demonio, el Satanás, no puede tocarnos mientras nosotros estamos caminando en obediencia. De hecho, la semana pasada establecíamos que aun cuando Satanás toca a Job, lo toca, pero porque Yahweh permite que lo toque y lo limita en su poder de tocarlo. Le dice, ok, lo vas a tocar, pero no le vas a tocar la vida, no le vas a quitar la vida. Aún el enemigo está limitado en poder afectar nuestra vida. ¿Cuándo estamos caminando bajo qué? Bajo su cobertura. ¿Qué pasa? ¿Por qué los ángeles pudieron hacer esto? Porque el mundo estaba caminando fuera de la cobertura del Eterno. Entonces, cuando el mundo camina fuera de la cobertura del Eterno, ¿qué pasa? El mundo empieza a corromperse. Se corrompe, empieza a corromperse, y vamos a ver unas palabras que aquí me parecen interesantes. En donde habla dice, la primera palabra que vamos a revisar, dice que era justo, y la palabra justo, de acuerdo a la Strong 62, es sadik. ¿Me das la siguiente, por favor? Es sadik. Y la palabra sadik literalmente se establece como un adjetivo, y la palabra como tal significa justo, justos, justa o solos. ¿Qué quiere decir esto?
era una persona que era justa. ¿Qué aplicación tienes? ¿Cómo puedes ser justo? ¿Quién me dice? ¿Cómo puedes ser una persona justa? ¿Qué necesitas para ser justo? Tener un conocimiento, ¿no?, de bien y mal. Tener un conocimiento. Para hacer un justo juicio yo tengo que tener un conocimiento previo de saber qué es bueno, qué es malo, y saber si soy justo es porque estoy caminando en la justicia de nuestro Padre eterno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la palabra habla y se refiere a Noé como una persona sadí, era una persona que conocía la voluntad de Dios. Y por consiguiente, no te hace justo el que la conozcas, sino te hace justo el que camines. ¿Qué te dice, por ejemplo, nos dice Santiago? Santiago dice, bueno, tú dices que tienes fe, tu fe tiene que estar acompañada por tus acciones. Al final de cuentas, tus acciones mostrarán tu creencia, ¿no? Hoy mucha gente dice, creo en Dios. En ese momento yo les puedo asegurar que ninguno de los que estaban en el tiempo de Noé eran ateos. No existía el ateísmo en esa época. No existía. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno. Pero ellos tenían un conocimiento de Dios, pero no obedecían a Dios. Entonces la parte de Sadí como tal es una persona que es declarada justa por Dios, porque esa persona está caminando conforme a qué? Está caminando conforme a sus mandamientos. Hay dos calificativos que se le dan a Noé. Uno era justo, y la otra van a encontrar en sus Biblias que dice que era ¿qué? Era perfecto. Ah, caray. ¿Qué entiendes por perfecto? ¿Quién me dice? ¿Qué entienden por perfecto? Que no tiene defecto alguno. Que no tiene defecto alguno. ¿Me la siguiente? Que no tiene defecto alguno. Que no tiene defecto alguno. Esa palabra, bueno, regresa de dos, por favor, nomás es para que vean. ¿Hola? Aquí es la palabra, en algunas Biblias lo traducen como inocente, la palabra es la 85 de 49, la palabra es tamín. Y tamín, ahora sí, nos vamos a la otra. Ahí, tamín. Tamín literalmente nos está hablando, nos dice, de acuerdo al contexto puede ser defecto, acuérdense que en el hebreo puede ser una palabra referirse a una cosa de acuerdo al contexto en el que está establecido, pero es perfecto, tacha todo, integridad, verdad. ¿Qué quiere decir? Es bien diferente cuando nosotros encontramos que una persona es perfecta. La connotación que nos da a nosotros es una persona que no la riega. Pero no se está refiriendo a eso, sino literalmente el concepto hebreo de tamín literalmente es maduro. Una persona que ¿qué? Una persona madura en la parte de ¿qué? De poner por obra la parte de las escrituras. De hecho, la palabra también tiene que ver con una situación en donde puedes ver la parte de Dios cara a cara, en el aspecto de que puedes entender los aspectos de Dios, en el aspecto de que ya no eres un niño, sino ya eres más un adulto. Y entonces empiezas a entender las cosas que dice Pablo. Cuando era niño, hablaba como niño y actuaba como niño. Mas ahora que ya soy grande, ya no pienso como niño. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando la parte de también nos estaba hablando en Noé, que había una madurez de entender no solamente lo que estaba sucediendo alrededor del mundo, sino entender qué era lo que nuestro Padre Celestial estaba hablando y lo que le estaba mandando hacer. Es importante que lo podamos entender. ¿Sale? ¿Me dan la siguiente, por favor? Entonces dice ahí, ¿no? Dice, antes de llegar a eso, dice la escritura en Génesis 6, versículos del 9 en adelante. Estábamos viendo cuáles son las generaciones. Dice, miró ya voy a la tierra y aquí que todo estaba ¿qué? Todo estaba corrompida. Toda carne se había corrompido había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? No solamente era una cuestión de ADN,
No solamente era una cuestión de una manifestación de que la tierra se había corrompido genéticamente, sino que la connotación es de que ¿qué? Un árbol bueno no puede dar frutos malos. ¿Qué quiere decir? Una persona que es mala no puede caminar en los frutos de verdad, no puede caminar en la justicia de nuestro Padre Eterno. ¿Por qué? Simple y sencillamente, por eso Yeshua explica bien fácil, dice, conforme es el fruto es el árbol. No te compliques. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Qué había pasado aquí? ¿Qué es lo que había corrompido? La mezcla. Tenemos que entender esta situación de qué era la situación que se había corrompido. Ellos habían adquirido un conocimiento de parte de los ángeles caídos, habían adquirido conocimiento del cual nuestro Padre Eterno les había hecho. Todo el conocimiento que quieras entender va a ser a través de la revelación mía. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes son los que les dicen el arte de la guerra? ¿El arte de qué? De la farmacia, de la farmacia. ¿Quién le dice al ser humano, vas a agarrar estas plantas y estas plantitas de aquí tienen propiedades medicinales y esto te va a ayudar a que sanes tu cuerpo y eso te va a ayudar a que hagas esto? La parte de la metalurgia, la parte de inclusive del antimonio que habla para que las mujeres fueran más atractivas, ¿no? Hacia la parte de los hombres y resaltar la parte de qué? De la belleza, ¿no? Todo este conocimiento había una razón y había un propósito, que es un conocimiento que se adquiere, pero que se adquiere fuera de. Ahora, por ejemplo, dicen, esto está mal, es maquilla, ¿no? O sea, nuestro Abba, por ejemplo, vamos a ver que cuando las mujeres o la novia se iba a preparar, había toda una preparación de preparar su piel, de preparar con sus perfumes, con sus adornos, todo había un proceso de. Pero ¿qué estaba mal? La forma en que se estaba dando y la connotación en la que se estaba dando. Había una mezcla impresionante que se estaba dando. ¿Y qué dice? Dice, todo, qué fuerte, todos habían corrompido su caminar. Yo el día de hoy, es importante, recuerden que el estudio estamos estudiando el principio para entender el final de los tiempos. Hoy tendremos que empezar a preguntarnos, ¿cuántas personas conocemos que han corrompido su camino? Ahora, el corromper el camino no necesariamente vamos a ver que hay violencia. La violencia empieza a aumentar. Lo que va a llevar a la destrucción del mundo es que esa violencia va a aumentar. Pero en los días de Noé, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a encontrar que Yeshua da algunas situaciones interesantes de cómo era la vida diaria en los días de Noé, que son los que preceden al juicio, ¿vale? Entonces dice, e inmediatamente después de Mateo 24, vamos a Mateo 24, ahí está en la escritura, porque Yeshua va a tomar el parámetro de los días de Noé como una señal del final de los tiempos. Una señal del final de los tiempos. ¿Quién quiere leer para no ser solamente yo el que lea? ¿Quién sigue? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es interesante, gracias. Es interesante que Yeshua nos está hablando del final de los tiempos, pero nos está hablando de los tiempos. ¿A quién les dice
Aquí le dice que vean, estén atentos, el de la higuera aprende la parábola, y nos está hablando, o sea, si vamos un poquito más atrás, vamos a ver que se entregarán, se levantarán falsos profetas, que el pueblo se dividirá, que aún entre ellos iban a estar entregando, iban a ser llevados a muerte. Está estableciendo la parte de, quiero que lo leamos, digo, no lo tengo ahí, pero quiero poner un poquito más de contexto. Dice, por ejemplo, en Mateo 24, está hablando de las señales del fin, ¿no? Y, por ejemplo, desde el versículo 6 dice, oiráis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quién le está hablando ahí? Si la iglesia ya no va a estar. ¿A quién van a entregar si ya no? ¿A quién les van a entregar? De los que se van a quedar, que van a ser evangelizados en el tiempo de la tribulación, ¿no? Bueno, okay. Si creemos en la parte del rapto, de que el Señor va a raptar a su iglesia y que los que se van a quedar y se los van a entregar a la tribulación, vamos a recordar que a quienes van a entregar a tribulación, van a entregar a tribulación a aquellos que han creído. Y toda la advertencia previa dice, no se angustien. De los 144,000 para adelante, los que crean, ¿no? Pero, por ejemplo, los 144,000, vamos a entender que solamente son judíos. Solamente no son judíos, son de todos israelitas, pero van a estar ellos haciendo una connotación de qué, una connotación, ok, de enseñar, de enseñanza, pero vamos a encontrar que les está diciendo aquí, vean, dice, se van a entregar, dice, si la iglesia, por ejemplo, no está, y nada más van a estar en la parte de los 144,000, aquí Yeshua les está hablando a quién. El contexto sería, si en ese momento, de acuerdo a la teología de reemplazo, Dios, o a la teología que dispensacionalismo, Dios ahorita pone una pausa, hoy he escuchado y decía, el Antiguo Testamento son las escrituras hebreas, y el Nuevo Testamento son las escrituras cristianas. Entonces, dices, ok, entonces vamos a seguir ahí. Si la iglesia no está aquí, y son esos 144,000 los que van a estar, lo interesante es, ¿por qué aquí, si la iglesia, por qué no se lo comenta antes? ¿Por qué no se lo comenta antes? Jesús aquí se lo está comentando. En ese momento todavía no se han convertido gentiles. En ese momento se lo está comentando a quién, a sus apóstoles, que todos ellos son hebreos. Todos ellos están en la parte de Judá. ¿Sí queda claro? Y les está diciendo a ellos que a ellos les tocará ver. Eso es una situación interesante. Dice, vean lo que dice, los entregarán y los matarán y serán aborrecidos por muchas gentes por causa de mí. Muchos tropezarán. Ah, caray. ¿Cómo? ¿Los 144,000 van a tropezar? Porque si fuera la connotación de los 144, es que son 144,000, dice, muchos tropezarán. ¿Quiénes van a tropezar? Y tampoco van a ser entregados. Dices tú, a ver, espérame, si la iglesia ya no está, y aquí se quedaron todos los que alguna vez escucharon y dijeron, híjole, sí es cierto, y están los 144,000, o aquí, o tropiezan, los otros todavía están en una posición de que a lo mejor se convierten, ¿no? Pero los 144,000 son los que van a estar predicando, según la teología dispensacional. Pero aquí dice que muchos tropezarán. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Los 144,000 que son los únicos que ahorita están hablando? No se está refiriendo a eso. Dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Los 144,000? Ok. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No se está refiriendo a los 144,000. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y las señales, dice, pero cuando veáis en el lugar santo, la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa. Mas hay de las que están encintas y las que críen en aquellos días. Bien importante los siguientes versículos. Orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno o en Shabbat. Es bien interesante esto, porque recordemos contexto. ¿A quién le está hablando ahí? Ahí no hay gentiles presentes, no hay ni un solo gentil. Ahí están los apóstoles, Pablo no estaba, ¿verdad? Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, todos ellos estaban ahí y les estaba hablando de algo que va a pasar en el futuro. Dice, oren, y esto les vuelvo a repetir, está padrísimo, porque oren para que su vida no sea ¿qué? En Iba o en Shabbat. Ahí pregúntenles, háganles una pausa y díganles, ¿por qué les dice Shabbat si ya iban a empezar a guardar ellos el domingo? ¿No? O sea, ¿por qué les dice oren para que su vida no sea en invierno o durante el domingo? Porque a partir de ese entonces dice que toda la iglesia, incluyéndolos a ellos, empezaron a guardar el domingo. Eso no es cierto. Porque aquí Yeshua les está diciendo que el Shabbat se seguiría guardando ¿qué? Al final del tiempo. ¿A quién se lo está diciendo? No a su pueblo, que eran hebreos. Ellos no iban a enseñar que Shabbat ya estaría abolido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el contexto es muy importante. ¿Van a contarlo? Que sí, que ellos dicen que de todas formas se aplica, que porque si la iglesia ya no está, toda la tribulación es para los judíos. Y es interesante, pero estamos viendo, de acuerdo a la connotación del contexto, estamos viendo que lo que nos está hablando Mateo 24 no se está refiriendo al pueblo de Israel. Porque si ustedes ven, te van a decir, es que entonces verán todo el pueblo, todo el mundo que dice la escritura en Romanos y en Zacarías, que entonces verán al que traspasaron y harán lamento por él. Pero estas señales para todas las naciones, a eso iba. Ahorita quiero que leamos lo siguiente. Se orad pues para que vuestro día no sea un día de reposo, porque habrá entonces grande tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. ¿Qué quiere decir esto? Es bien otra cosa. No vayan adelantando. Te está diciendo que van a ser acortados los días porque va a ser tanta la tribulación que va a haber que la salvación va a ser ¿qué? Va a ser corta, va a ser pequeña. O sea, dice, si no fueran acortados esos días, nadie se salvaría. Mas por amor de qué? Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Si el rapto es antes de la gran tribulación, y vamos a encontrar en Mateo 7, en Apocalipsis capítulo 7, que habla de la gran multitud que aparece en el cielo de repente, los que salieron de la gran tribulación, los que hablan del dispensacionalismo, dicen que esos son todos los que de repente el anticristo a todos mató a millones de millones, aparecen de repente en el cielo y que salen de la gran tribulación. Y dices tú, espérate, Mateo nos está diciendo que los que van a ser convertidos en ese tiempo van a ser ¿qué? Pocos, dice, y si no fueran acortados, nadie sería salvo. El sentido literal de días acortados es, o sea, literal, el día será más corto, o sea, en horas, o son en días de longevidad. No, se está refiriendo a la parte de los días en donde el Señor, sabemos, por la semana 70 de Daniel, sabemos que el periodo de tribulación dura 7 años.
sabemos que el anticristo se le da autoridad para reinar 3 años y medio, no 7 años. Esto es interesante. Solamente son 3 años y medio. Muchas personas dicen, son 7 años. No, son 3 años y medio. Esto es interesante. ¿Qué es la connotación de que si aquellos días no serían acortados? El tiempo en donde Dios derrama su juicio. No decir, ok, lo voy a dejar, pero nadie sabe en el momento en donde empieza a reinar. Dios dice en la escritura que él estaría reinando en 1000 y tantos días, ¿no? Que da un total de 3 años y medio. Esos días serán acortados. ¿Qué quiere decir? No es de que el día dure menos, sino que la percepción, por ejemplo, el día de hoy, nosotros vemos y tenemos una percepción de que los días están pasando volando. Ya estamos pues en octubre. Estamos a nada de que se acabe el 2021 y estamos a nada. Y tú recuerdas y dices, oye, pero apenas el año pasado estábamos celebrando tales cosas y estábamos haciendo. Es una percepción de esto, es una percepción de. Hay quien dice que el Cronos, como tal, el Cronos, será acortado. Sin embargo, la escritura habla de que los días son de 24 horas. Dice, el sol y la luna serán de 24 horas. Entonces, la parte de la acotación de los días serán acortados es que el tiempo en donde Dios va a intervenir es antes de que el anticristo logre su meta, su propósito. Dice, esos días van a ser acortados. O sea, no voy a permitir que él termine con la parte del remanente. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar. Dice, si no los acortara, literalmente la connotación es de que acabaría con todos. Literalmente acabaría con todos, ¿no? Entonces, él siempre muestra esa cuestión de ser él nuestra esperanza y nuestra fe. Y dice, luego dice, aquí está el Cristo, mirad que no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quién? A los escogidos. A los 144,000. Ya os lo he dicho antes, así que se los volveré a decir. Mirad, si está en el desierto no salgáis, si están en los aposentos no le creáis. Porque como el relámpago, bien interesante, aquí es, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Para cualquiera que estuviere, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán la parte de las águilas. Y ve lo que dice aquí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ve las señales. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con su gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles. ¿Hasta qué momento está enviando a los ángeles? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos de un extremo del cielo al otro. Nada más a los 144,000. Se está refiriendo aquí. Dice, de la higuera aprende. Cuando ya su rama está cerca, brotarán las hojas. Y la higuera es Israel. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que esto acontezca. Está hablando de la generación que vio el nacimiento de la nación de Israel. Dice la siguiente, ya vamos en el 35. Que vio la creación ya el pueblo, la nación de Israel, en el momento que se crea la nación, que es el 14 de mayo del 48, o hay algunos que está tomando la connotación de que las palabras que Yeshua las está diciendo en Jerusalén. Y en Jerusalén, Israel retoma Jerusalén en el 68, 20 años después. Entonces hay esa pared de tiempo, ¿no? No hay unos que dicen que es en el 48 cuando se forma la nación, o en el 68 cuando se recupera Jerusalén y cuando, la higuera como tal florece. O hasta podría ser ahora que ya fueron reconocidas, o sea, ya ven que pasaron, trasladaron la embajada. Sí, Sí, ahí también le da un reconocimiento así como ya.
de todas las naciones, pero ahí más bien ya está, por ejemplo, ya está la connotación de que Israel, aunque no es su capital, pero ya forma parte del pueblo, ya tiene formado parte del pueblo, ya tiene muchos años, ¿no? Formando parte del pueblo. Pero aquí viene lo interesante, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, ¿cuáles son los días de Noé? No es el tiempo del diluvio, sino los días que precedieron al diluvio. Dice, ¿qué estaban haciendo? Estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Vean la connotación del contexto. ¿Qué te está diciendo? ¿A quién se llevó? ¿Quiénes fueron llevados? ¿Quiénes fueron llevados? En la connotación dice el diluvio. ¿A quién llevó el diluvio? Dice el diluvio llegó y se los llevó a todos. ¿Quiénes fueron los únicos que fueron dejados para habitar la tierra? Noé y sus familias, los que estuvieron guardados en el arca. ¿Sí? Y es bien interesante que dice, ¿cómo estaba toda la generación? Comiendo, bebiendo, dándose casamientos. ¿Qué quiere decir? Que la gran tribulación no la va a sufrir, necesariamente no la va a sufrir toda la humanidad en el aspecto de la persecución. ¿Quiénes van a sufrir? El mundo va a estar, vamos a ver que dice la Escritura, que cuando digan que paz y seguridad, entonces vendrá para ellos destrucción repentina. ¿Qué va a estar pasando mientras? Para ellos todo va a ser Un día regular. vamos a estar viviendo la vida normal. Vas a estar viviendo la vida normal. ¿Quiénes son los que van a estar en aprietos y en persecución? Los que guardan los mandamientos. Los que guardan los mandamientos del Señor. Literalmente, ¿qué se refiere con dando en casamiento? La parte de datos dice, se van a casar y se van a comprometer, se entendería como se estaban casando y se estaban comprometiendo, pero no, hay una connotación que habla de que, por ejemplo, dándose en casamiento era dándose en casamiento más de una vez, ¿no? Hay una connotación de corromper, o sea, que una persona que estaba casada se estaba además casando y además estaba dando él a sí mismo en casamiento. ¿Qué quiere decir? Que tomaban ya más de una sola mujer y con connotaciones inclusive pues, a lo que estamos viendo hoy, ¿no? So, la cuestión de bebiendo, comiendo, dándose en casamiento, era conforme a lo que ir en contra de lo que el Padre establece en su palabra. Por ejemplo, comiendo cosas inmundas, bebiendo hasta emborracharse, cuestiones así de literales. ¿Qué es lo que vemos hoy? O sea, dices tú, yo como, sí como, yo bebo, pues nada más es la parte de chaval, que los que nos gusta de repente que tomar el juguito de uva o el vino, bueno, pues puedes tomarlo, pero no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, ¿no? Dice la Escritura. Pero ¿qué es interesante aquí? La connotación es que ¿quién estaba hablando de comiendo y bebiéndose? Entonces, literalmente una situación de ¿qué? De dejar que el cuerpo tuviera la satisfacción de los placeres de la vida de él. La comida, la bebida y los placeres sexuales, los placeres de la carne, como tal. Ahora, cuando está estableciendo esta connotación, el hombre llegaría un tiempo en donde el hombre estaría más interesado en vivir de qué? En obtener todos esos placeres que no están atento a lo que Dios establecía. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Vamos a ver la siguiente. Dice, el uno se ha tomado y el otro se ha dejado. Ahorita vamos a los siguientes. Dos mujeres estarán moliendo muy lindo, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué horas habrá de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón vendría, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. No dice el día que no penséis. Es interesante, refiriéndose al tiempo de su venida, ¿no? De la temporada. ¿Quién después el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que
les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así. Nada así, por favor. ¿Qué es la connotación entonces del texto de lo que nos está hablando ahí? Así, ok. Ahorita vamos a ver la parte de la protección que se está refiriendo. ¿Cuál es la protección que nosotros tenemos? Recordamos que la figura del arca es una figura que tiene que ver con Yeshua. La figura del arca, literalmente, así como Yeshua es el medio de salvación para nosotros y en él estamos nosotros salvados. Él es el que en el cual dice la escritura que nosotros entramos a través de él, dice entren y saldrán y hallarán pastos verdes. Está haciendo una referencia al momento de cuando Noé entró al arca y cuando salieron, ¿qué hallaron? Hallaron pastos nuevos, hallaron una tierra nueva, hallaron un tiempo. Pero es hasta el momento que nosotros estamos dentro de él, que somos guardados, que somos preservados, que somos llevados. ¿Qué nos está diciendo aquí? Y ahora la condición. Todo Mateo 24, si sigues Mateo 24 como una hoja de ruta, vas a encontrar que todas las señales está hablando no les está hablando al mundo en general, sino les está hablando a un pueblo que está presente y atendiendo a todas estas señales. Por eso les está diciendo, vele. No habría razón de velar si nosotros sabemos que no vamos a atravesar ninguna de estas cosas. ¿Cuál era la situación de que nosotros estemos velando? De que se presentarían tantas falsas enseñanzas y tantas situaciones que aún si fuera posible engañarían ¿a quién? A los escogidos. Entonces, ¿en qué consiste el velar? En que yo tengo que estar cuidando y viendo que lo que yo estoy escuchando y que me están enseñando y que estoy escudriñando las escrituras no me va a mover y no me va a llevar a ¿qué? A seguir cosas que no son. El día de hoy está la teología de que Yeshua es un hombre que viene de José, que José tuvo relaciones con Miriam, con María, y que bueno, pues le quitan la parte de la deidad. La parte en donde se cree que Satanás se metió con a Eva y que de ahí engendraron a Caín. Y hay tantas cosas que el día de hoy se dan que llevan esto en raíces hebreas, en el cristianismo están con el evangelio de la prosperidad, que el trapo ungido, que la escoba ungida, que la unción del pasto, que salen a comer pasto. En África se están viendo cosas y degradantes, literalmente degradantes, en donde por ejemplo pasan ministros y tocan literalmente a las mujeres y las personas porque las están tocando para darles la unción. Y dices tú, el pueblo perece, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, porque han abandonado los mandamientos de Yahweh, Yahweh los abandona a ellos, los entrega o los quita de la parte del sacerdocio. Entonces las señales para nosotros, y nos está diciendo, ustedes deben estar atentos. Dice, porque como en los días de Noé, dice, ¿qué estaban haciendo? Nosotros no somos llamados, no dice que Noé estaba haciendo eso. No dice que Noé estaba comiendo, bebiendo y dándose en casamientos. ¿Qué dice que estaba haciendo Noé? Dice, Noé estaba caminando en las cosas que nuestro Padre Eterno le mandó hacer. Y de hecho termina diciendo la Escritura, dice, el siervo al que él ha puesto en su casa, dice, lo ha puesto, dice, bienaventurado que cuando él venga, nos encuentra haciendo lo que nos ha mandado hacer. Eso es bienaventurado, que el Señor si nos mandó a predicar, nos mandó a predicar. Si nos mandó a observar sus mandamientos, que nos encuentra haciendo sus mandamientos. Si nos mandó a estar con nuestros hijos, a ser sacerdotes del hogar, que nos encuentre haciendo todo eso, orando por ellos, bendiciendo sus vidas, enseñando. No en los placeres de esta vida. ¿Qué va a pasar? Pues que cada vez la corriente va a ser mayor. ¿Y qué es lo que ha venido a traer la parte de esta pandemia? Ha encerrado a la gente en su casa y hemos visto un aumento de ¿qué? De consumo de placeres de la carne, pornografía, ociosidad. ¿Qué estás viendo en la televisión? Ahorita está muy de moda la cosa del juego de calamar, ¿no? Que dices tú, ¿es algo que verdaderamente aporta a mi vida? ¿Es algo que me va a hacer crecer espiritualmente? ¿Es algo o voy a consumirlo porque todo el mundo lo consume para tener tema de plática y para tener tema de conversación? ¿Qué busca esto? Busca distraernos de qué? De las cosas que son
verdaderamente importantes para nuestro alma. Entonces, si regresamos a Génesis capítulo 6, la palabra que dice que me da la siguiente, dice que haga un arca, dice harás un arca y la calafatearás. Literalmente le está diciendo Cofer, que se traduce como Bacofer, dame la siguiente por favor, que le dice que es calafatear, literalmente se traduce como ¿qué? Como gofer, y viene aquí la palabra gofer, era que lo iban a cubrir con brea para que el agua no se metiera. ¿Y qué iba a pasar? Literalmente es interesante que esa palabra tiene una connotación de rescate, de cohecho, de precio, una cubierta, un pueblo, un betún que se hace con un pastel, se cubre, ¿no? Se le pone la parte del betún, una redención, un precio. Literalmente la palabra gofer significaba que estaba haciendo ¿qué? Estaba cubriendo, estaba pagando un precio. Es bien interesante porque vamos a ver que la única forma en que nosotros podíamos entrar a la vida nueva es a través del camino de salvación que el Padre Eterno establece. Hay muchos parámetros que estamos viendo. El arca representaba que no se le ocurrió a Noé. Yahweh le manda a Noé a que haga, él establece las medidas, la forma en que, en el medio de salvación, para que el arca, dice la escritura que tenía 3 pisos y una sola ventana. La palabra arca como tal es Teba, y Teba literalmente tiene una connotación, una representación de ¿qué? De un ataúd. Es interesante. Todas las fotos que hay del arca la ponen con un chorro de ventanas. ¿La han visto? Así, ya están los animales ahí. Hay muchas ilustraciones donde ponen, pero realmente dice que solamente había una ventana y estaba puesta en la parte de arriba ¿para qué? Para ver la parte del cielo. Entonces es interesante que nosotros vamos a entender. Pero literalmente, ¿qué se iba a poner ahí? Se iba a llenar. Literalmente era un lugar en donde, ¿qué? ¿Para qué estaba puesta el arca? Era ¿para qué? Para llenarse. Esa arca no servía de nada si no estaba llena, no cumplía con el propósito. ¿Qué iba a tener adentro? Iba a estar llena, porque eso que iba a estar lleno iba a permitir ¿a qué? Iba a permitir que saliera a una mina, iban a llegar a porrar. Ahí estaba contenida la vida, y es un principio ¿de qué? De la semilla. Es un principio de la semilla de que es puesta, contiene vida, mantiene vida, pero es hasta que es plantada en la tierra que la tierra es germinada y crece. Esa arca estaba contenida la vida, estaba puesta la vida, pero esa arca no es productiva, ojo, mientras el arca esté cerrada. Sino es hasta que el arca se abre nuevamente que entonces puede salir la vida y pueden salir los animales, y pueden salir y pueden plantarse y puede volver a reproducirse la tierra. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos contenidos en el Eterno, nosotros Él establece, somos contenidos en Él, somos puestos en Él, pero es hasta que salimos de Él, hasta que Él resucita de la tierra, se abre la tierra, que entonces la tierra es germinada, y que a través de nosotros tenemos esa parte de esa ¿qué? Esa salvación en Él. Digo, hay muchas connotaciones bien interesantes que serán, ahora, ¿por qué estaba pagando un precio? ¿Cuál es el precio que iban a pagar? ¿Quién me dice? Kofer significa ¿qué? Redención, pero la redención se da a través de ¿qué? Del pago de algo. ¿Qué era lo que se estaba pagando? ¿Cuál era el precio? Vamos a entender que en el tiempo de Yeshua había una redención del precio de sangre. Él paga el precio de sangre. Pero la redención que se iba a dar acá, ¿cuál era? ¿Quién me dice? La muerte de todos, no sé. Ok. Hubo muerte en general, pero solamente fue apartado un cierto grupo, ¿no? No sé. Una purificación, ¿no? Afuera está el juicio. El arca es un lugar de contención para evitar que atravieses ese juicio. En Yeshua nosotros somos guardados por medio de la sangre que Él derramó, somos guardados de ese juicio.
En el arca lo primero que va a hacer Noé cuando baja, ¿qué va a hacer? Hacer un sacrificio. Por eso lleva los animales limpios. Por eso le manda y les dice, de estos animales, porque habría que, era necesario que hubiera ese cubrir, ese que ellos fueran cubiertos. Una inversión, ¿no? La parte. Aparte, una inversión de la tierra como tal fue. El diluvio, vida, inversión. Así es. Así es. De hecho, es una de las figuras del bautismo. Lo platicábamos al principio que literalmente la tierra pasa por qué? Es purificación. ¿Qué hace? Yahweh purifica la tierra. Yahweh llega y purifica la tierra, le quita toda. La idea es barrer todo mal y salir a qué? A una nueva creación. Que es así como entras de una forma y sales de una manera diferente. El mundo era uno antes y sale siendo uno diferente. Entonces, hay estos para aproximar la siguiente, por favor. ¿Qué hora es? Ya es Las 9:06. Bueno, ya vamos a terminar. ¿Qué pasaba en la parte de los días de Noé? ¿Qué es lo interesante en la parte de los días de Noé? Vamos a encontrar que Noé, durante todo el tiempo que él está hablando, durante todo el tiempo que él está construyendo, él está testificando, pero las personas no se están convirtiendo. De hecho, es bien interesante entender y establecer que, por ejemplo, de acuerdo a los parámetros de la predicación de los predicadores del día de hoy, estableceríamos que ¿se está acabando ya la pila? No. Bueno, ya lleva el 10%. Ahí está el conector. Ya vamos a acabar. Le están diciendo literalmente, no sería un buen predicador porque nadie se convirtió. Nadie dice, no llenó el arca, ¿no? Nadie se convirtió, no llenó el arca, y dices tú. Y aparte es que nada más Noé fue hallado justo. Así es. No dice que su esposa, ni sus hijos, ni sus hijos, nada más Noé. Nada más habla de su descendencia. De hecho, es bien interesante porque ahí vamos a ver una connotación en donde dice la Escritura, cree tú, toda tu casa será salvo. Lo vemos también con Lot, cuando Lot, nada más iban por Lot, pero también Lot alcanza a sacar a quién? A la parte de sus hijos, a la parte de su familia, ¿no? Vemos esa parte de esa fidelidad, en donde Dios viene, si bien habla de que la salvación es personal, pero Dios quiere que la familia sea salva, que la familia pueda llegar. Él no viene a destruir la parte de la familia, aunque vamos a entender que también cada persona va a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque en el tipo de Yeshua vamos a ver que va a haber ya en donde los padres van a poner a los hijos y los hijos van a estar contra los padres, se van a contra la suegra y todo eso. ¿Y qué? La suegra. Decía un predicador, dice, esa no se vale, esa sí han estado en pleito, ¿no? Dale la siguiente, por favor. Pero va a ver que ya había esa connotación de esa burla hasta que vino el qué, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y en esto conectamos la predicación de la que hablábamos en Shabbat. Muchas veces nosotros no somos el medio. Pero ¿quién será el medio? Dice la Escritura que por eso tendría que venir Elías. Porque Elías es el que se encargaría de volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Muchas veces todas esas palabras que nosotros hemos estado hablando están siendo sembradas. Y dice la Escritura que la palabra no vuelve vacía. Pero llegará el momento en donde escucharán los que son ovejas, escucharán el llamado y escucharán y dirán, ¿qué crees? Sí, esto es. Y en ese momento, ¿qué? Pasarán y vendrán. Y vendrán, entonces el Señor dice que entonces todo Israel que hará lamento por el incansable, entonces todo Israel será salvo. La siguiente, por favor. Vamos a ver algo que dice las características de los hombres de los posteros días, de acuerdo a lo que es 2 de Timoteo 3, versículo del 1 en adelante. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tiempos qué? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ustedes chequen si esta es la generación de nosotros. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de qué? Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Yahweh, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. A estos evita. ¿Cómo puedes negar la eficacia? Una cosa es tener apariencia de piedad, pero ¿cómo negas la eficacia de ella? No la vives, ¿no? O sea, tú tienes una apariencia tienes apariencia de que me porto bien, hago las cosas bien, pero mis acciones son diferentes. Regresamos a lo que dice Santiago: la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Bien interesante. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Está hablando igual de las situaciones de qué, de las concupiscencias de la carne. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo están como comenzó a decir, y esto, y que la tierra plana, y que las cartas de no sé qué, y que Nosferatus, y que bueno, tantas cosas. De la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y reprobados en cuanto a su fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también la fue la de aquellos. Es interesante que ustedes puedan ver que aquí estos hombres que se ponen ahí como la tradición habla de que fueron los sacerdotes descendientes de Balaam, que fueron los que se convirtieron o estuvieron dentro del pueblo y que propiciaron la rebelión de Coré, cuando se levantan y quieren ir en contra de lo que Moisés había establecido, de lo que Yahweh había establecido por medio de Moisés. Estos se levantan y quieren establecer ir en contra de lo que Yahweh había establecido. ¿Qué quiere decir? Dice, estos tendrán apariencia, dice, van a estar dentro, no son del pueblo. ¿Qué dice Pedro? Eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo lo mismo. Pablo dice, acuérdense de estos, que no eran, que estuvieron, pero que ellos que suscitaron, en esa apariencia ellos suscitaron rebelión en el pueblo. ¿Y rebelión en contra de quién? No contra el líder, no contra Moisés, sino en contra de lo que Yahweh había establecido a través de la Torá, respaldando a Moisés. ¿Sí se acuerdan? Sí. La rebelión de Coré. Es decir, Yahweh no solamente habla por ti, sino Yahweh puede hablar por todos y cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estaba diciendo Moisés? Dice el Señor, a su lado, déjame trato con ellos, se abre la tierra, se los comen todos, ¿no? Nada, la siguiente. Creo que ya terminamos, ¿no? ¿Qué entonces nos habla la parte de qué nos debemos de quedar nosotros como pueblo el día de hoy de lo que estamos estudiando? Esta generación que estamos viendo es una generación que cumple con las características de los tiempos de Noé. Yo creo firmemente que estamos viviendo literalmente la parte de la última generación. Porque no solamente se cumplen las características, sino que ya se cumple lo que ya he dicho en Mateo 24 y hemos visto la higuera reverdecer. Antes, a pesar de que el mundo ha pasado por crisis y por situaciones muy diversas, no estaba la nación de Israel establecida. El día de hoy la nación de Israel está establecida. Tiene Jerusalén. Y dice la Escritura que cuando tú veas esto, estés alerta. ¿Por qué? Porque es tiempo en donde ¿qué? Donde el Señor no retarda su venida. ¿Qué nos debe de llamar a nosotros? Nos debe de llamar para que estemos atentos y al pendiente de las cosas que habrán de suceder. Hoy más que nunca tenemos un sinfín de distractores a un clic para evitar de que tú puedas tener tus tiempos de oración. Te van a meter, o ya estás orando, ¿no? Y de repente te llega el mensaje. O quieres leer la Biblia, te quieres leer algo y te llega la publicación. Y quieres estar ahí y te llega. Todo tenemos a qué. Porque es una generación que busca amar más los deleites más que a nuestro amado amo.
Y ahí, ¿qué es lo que busca hacer nuestro Abba? Por eso el día de hoy tú es bien difícil. Cuando tú le tocas la comida a alguien, es bien interesante. Cuando tú le dices a alguien, le metes algo, te metes con su comida, las personas se enojan y se cierran. No te metas con mi comida y no te metas con mis días de fiesta. Con mis carnitas. Sí. Y te van a buscar hacer todo. Y es bien interesante. Le decía a una persona, es bien interesante que el primer pecado se comete cuando Dios le dice al hombre no comas. Literal. Sí, O sea, dices tú, o sea, que el ser humano somos, creo que es lo más único que necesitamos un alimento para sostenernos. y yo hoy te está diciendo, nada más les dijo, o sea, pueden comer de todo, pero no pueden comer de ese árbol. Esas son carnitas. Eran las carnitas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasaba? Digo, es bien interesante que una situación que le digas a alguien, no, pues no como, güey. Ah, no, pero es que tú puedes comer todo, está bien. Pero la gente se enoja y la gente te metes con las festividades y la gente se enoja y la gente, y es más gente que ya sabe, gente que ya conoce, gente que ya dice bueno, pues lo vamos a celebrar, al fin que sabemos que Me acordé de una que dice que la vamos a redimir. Y yo la dieta que esto, porque todo lo que me queda para Bueno, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es, Yahweh nos está llamando y nos está hablando como pueblo de que tenemos que estar atentos. Y tenemos que ver que como en los días de Noé, estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo ese tiempo y que el ser humano el día de hoy está dispuesto a entregar todo con tal de que pueda seguir disfrutando de sus días de fiesta, de la vida diaria, de los deleites, de la vida que tenemos. En Estados Unidos, de hecho, no sé si leyeron, en la Casa Blanca se avecina un más fuerte, donde ya la Casa Blanca reconoció que va a haber, no hay dinero, pero además hay una disminución en el abasto de muchas cosas. De hecho, algunas personas están empezando a prever de que si puedes compra cosas, granos, algo así, pues, se puede. Hay una crisis de contenedores que están parados, entonces no va a llegar no solamente electrodomésticos, eso, sino algo precio. Sí, en serio. Yo el día de hoy le decía a mi esposa, le digo, no puede ser posible que un cuartito de arroz te cueste 20 pesos y que medio kilo de tortilla te cueste 9 pesos. Digo, y que acabas de ver que el gas va a subir y que ya de repente vas y dices, no puede ser posible que las cosas estén subiendo, que estén subiendo como están subiendo. Pero es parte del crecimiento. Es parte del caos que se tiene que generar para que las personas levanten la voz y digan, y venga alguien y pueda ofrecer Aquí estoy. las soluciones correctas. Y bueno, sí. Se viene la caída de los Estados Unidos, digo, No, es la verdad. Viene la caída de Estados Unidos en cuanto a economía. Digo, hay muchas señales que se están dando allá, muy fuertes, en el mundo general, pero Estados Unidos tiene que caer. Pero por la economía. Tiene que caer Estados Unidos, ¿por qué? Porque viene esa crisis y todos los imperios que se han levantado especialmente se construyen de las crisis que preceden lo que se forman, ¿no? Entonces tenemos que estar al pendiente de las cosas que van a suceder, tenemos que estar velando, y tenemos que enseñar también a la parte de nuestros hijos, ¿no? Es decir, ese tiempo de que hay tiempo para todo, hay tiempo para jugar, hay tiempo, pero también es un tiempo en donde tienen que saber que ellos son esa generación. Son una generación a las cuales les va a tocar vivir cosas. Si a nosotros nos va a tocar, Dios nos ha puesto, les mandaba un devocional en la mañana, dice, Dios no se equivoca, por algo nos ha puesto en este tiempo, para que este tiempo conocido. Y es ellos, yo creo que muchos de ellos van a estar defendiendo la parte de la fe que nos va a defendamos. Vamos a terminar en oración. Amado Abba, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias te damos por el
Siempre, Señor, que venimos a tu palabra, siempre que venimos a la Escritura, podemos entender y podemos corroborar, Señor, que todo lo que habrá de suceder, Señor, tú ya lo has contado y lo has establecido precisamente para que nosotros estemos preparados para el tiempo en donde sucederán todas las cosas. Le damos gracias, Señor, por darnos el día de hoy luz, pero que Padre Celestial no solamente tengamos un conocimiento intelectual, sino que verdaderamente todo lo que conozcamos, Señor, pueda ser para poner por obra tu palabra, Señor. Como dice la Escritura, Señor, cuando vengas nos encuentres trabajando en las cosas que nos has demandado y nos has dejado responsables que tengamos que trabajar. Para que cuando llegues nos encuentres haciendo, y dice la Escritura que dichoso y bienaventurado es aquel que cuando llegue su Señor lo encuentre haciendo las cosas que nos has mandado hacer. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a no separarnos izquierda ni derecha, sino a mantenernos firmes, plantados en la roca de nuestra salvación, que es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque sabemos que, como dice la Escritura, cielos y tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, no pasará, tu palabra permanecerá. Te pedimos, Señor, que nos guíes en todo momento a toda verdad y que nos lleve, Señor, y entre nosotros podamos incentivarnos unos a otros en las buenas obras. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos que nos despidas en Shalom, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Gracias. Amén. Y amén. Nos vemos la transmisión. Yahweh les bendice. Nos vemos primero Yahweh en Shabbat.